between. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que están sintonizando Cósmico a través de Radio Pacheco. Muy buenas tardes, el tema de hoy es biomagnetismo y es un placer para mí presentarles al psicólogo Hugo Guillermo Corro Corona. Bienvenido. Hola Champis, pues contento también de estar aquí en este espacio que me permitas hablar de estos temas. Excelente, pues aquí estamos para dialogar acerca de este tema tan fascinante, biomagnetismo. Y quisiera también aprovechar para agradecer, venimos regresando de León, Guanajuato, fuimos a San Cristóbal, Centro Fox, invitados a el Congreso Mundial de Cannabis en México. Así que estamos aquí de regreso, muchas gracias por estar con nosotros en esta sintonía. Y muchas gracias a nuestro buen amigo Vicente Fox. Pero bueno, regresamos al biomagnetismo y contigo, querido amigo Hugo. Platícame acerca del biomagnetismo, de ti, cómo se conocieron y un poco del biomagnetismo, ya que ahorita debe de haber muchas personas que ni siquiera han escuchado qué es lo que es la terapia de biomagnetismo. Así es, Champi, sí, mira, fíjate que sí es muy, hasta el día de hoy no es una terapia que sea como muy conocida, y pues yo llegué al biomagnetismo pues casi como por un error. Como bien decías al principio, yo de profesión soy psicólogo, y dentro de la escuela donde yo estudié se trabaja mucho esta parte como de la terapia alternativa. Es una escuela que trabaja, digamos que integralmente, ¿no? O sea, no solamente trabaja la mente, sino intenta trabajar con el cuerpo de las personas. Entonces, parte de eso es, existe una apertura hacia estas terapias como la acupuntura, el biomagnetismo, los masajes. Últimamente ha estado mucho auge la medicina tradicional mexicana,
Súper. Y bueno, cuando yo llego a esa escuela, yo llego a estudiar psicología, obviamente, y parte de las, digamos que las actividades extras de la escuela son diplomados. Entonces, la verdad es que yo no me interesaba mucho el biomagnetismo, es como tú decías al principio, pues no sabía en realidad qué era. Y mi interés era estudiar acupuntura, entonces, bueno, por circunstancias del destino, no sé, pues no se me da lo de la acupuntura, pero veo que hay un curso de biomagnetismo, entonces me pongo a leer un poco más acerca del biomagnetismo y me interesa, ¿no? Entonces me pongo tomo el diplomado y a partir de ahí, lo padre del biomagnetismo fue que, digamos, no sé, por ejemplo, a diferencia de la acupuntura, pues no puedes practicar hasta cierto tiempo después que ya tengas como cierta experiencia, ¿no? Y en el biomagnetismo no es así. En el biomagnetismo te permiten practicar desde el principio desde el momento en el que entiendes, digamos, cómo funciona cada polo, para qué sirve más o menos, que ya tienes cierta noción, pues puedes empezar a practicar. Entonces, pues me interesa este tema porque en realidad pues todas las personas lo pueden hacer, ¿no? O sea, parece ser que es como algo muy complicado, pareciera ser que a veces los tecnicismos son como muy, muy raros, ¿no? Y la gente pues a veces no tiene alcance a este tipo de información. Y fíjate que el biomagnetismo no es tan así. Yo pienso que la gente tiene apertura a hacer este tipo de cosas. No encuentro limitación de edad o de... es posible que a lo mejor de distintas capacidades, pero nunca he trabajado con una persona así, no sabría decirte a ciencia cierta, pero de ahí en fuera todas las personas lo pueden hacer. O sea, en tu experiencia como profesor que les enseñas a las personas la técnica, es lo que has notado que no necesitan pues un conocimiento acerca del biomagnetismo, entonces lo pueden practicar inmediatamente. Por ejemplo, un joven lo podría hacer. Sí, mira, de hecho, digamos que ya profundizando un poco más en el tema, el biomagnetismo es una disciplina, se le considera pseudociencia hasta el día de hoy, que trabaja con polos magnéticos potentes pero inofensivos para el cuerpo. Te tendría que hablar de muchas cosas para poderte explicar como todo acerca del biomagnetismo. A ver, vamos a lo básico. A lo básico, ok. Lo básico es, lo que hace el biomagnetismo es, digamos, regular. En realidad lo que cura no son los imanes, sino los imanes ayudan al cuerpo a que haga su trabajo, ¿no? Entonces, esa es una parte importante porque, digo, nosotros no vendemos la terapia como los imanes te curan, sino como los imanes le van a ayudar a tu cuerpo a que a que regule o lleve este proceso de homeostasis, ¿no? Que es como regresar al estado natural, ¿no? Porque en realidad el cuerpo tiene la potencia para sanarse. Entonces, en mi experiencia como maestro, pues lo que les enseñamos básicamente es la técnica, ¿no? O sea, a poder hacer un rastreo, porque cabe mencionar que yo no soy médico, como lo mencionabas al principio, soy psicólogo, ¿no? Entonces dicen, y este loco que anda haciendo en la medicina, por decirlo así, ¿no? Pero eso es lo noble del biomagnetismo, ¿no? Que no es necesario como mayor preparación, por decirlo así. Ya si a ti te interesa como adentrarte más y buscar más, pues ya es de cada persona, pero en realidad lo que enseñamos es la técnica, ¿no? Es que es un rastreo, ya sea con los pies, se puede hacer con los pies, se puede hacer con las manos, se puede hacer con los pulgares, se puede hacer a través de un péndulo. Entonces, digamos que eso es lo que le enseñamos a las personas que toman el curso, aparte de que buscamos que no solamente aprendan a hacer la terapia, sino que tengan una visión de terapeutas, o sea, que puedan ofrecerle un mayor servicio a su paciente y no solamente colocar los imanes. Entonces, en realidad es una cuestión humanística hacia la persona que da la terapia, entonces, bueno, al psicólogo, en tu caso. Sí, en realidad, fíjate que lo padre de esto es que yo como psicólogo hay veces que complemento la terapia. Digo, como para adelantarte un poco de lo que hay dentro del biomagnetismo, algo que se llaman pares emocionales, y estos pares influyen sobre el estado emocional de las personas, ¿no? Las emociones son energía y cuando no son canalizadas a través de valga la redundancia, de los canales que fueron permitidos para que fueran descargadas las emociones, se quedan adentro del cuerpo y son energía guardada, ¿no? Entonces son contracturas, a largo plazo son enfermedades degenerativas, crónico-degenerativas. Entonces los pares emocionales lo que hacen es intentar liberar esa energía, ¿no? Entonces, para el psicólogo, esa parte como beneficia mi trabajo, ¿sí? Porque es chistoso, pero ya en la terapia,
pues a veces las personas se sueltan a hablar, ¿no? O sea, es una terapia de imanes, pero parece que la toman como de psicólogo. Yo soy de esos, así que... Sí, pero es que en realidad eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, eso es lo que buscamos porque las emociones buscan una descarga y a veces esa descarga es a través del hablar, ¿no? Entonces, pues mi formación como psicólogo me ha permitido, ¿no? Que cuando yo noto que las personas empiezan a hablar, digo, he escuchado de muchas personas por ahí, ¿no? Que le dicen al paciente, sí, pero no hable, ¿no? Entonces, bueno, no entiendo mucho la razón, quizás su razón tendrán, pero yo sí permito que el paciente hable porque digamos que ese es el trabajo que están haciendo los imanes con la persona, sino abriendo ese canal para que la persona descargue todo lo que trae atorado. Entonces, como decías, pues es una terapia holística, digamos que integra todos los aspectos de la existencia del ser humano, ¿no? A lo mejor eso ya suena como muy fumado, por decirlo así. Sí, pero... bueno, aquí estamos partiendo de que las emociones o toda esta energía que se acumula, pues genera el malestar o el padecimiento, ¿no? Entonces no hay personas en sí enfermas, sino que son personas que no saben canalizar la energía que vamos creando momento a momento, instante a instante. Correcto, exactamente es eso, ¿no? Yo creo que resumiste toda mi plática con ese comentario. Es así, ¿no? En realidad las personas, como te comentaba al principio, no ponen atención, digamos que, no sé, te duele una muela y lo primero que corres es al dentista, ¿no? O no sé, un pequeño padecimiento y corres al doctor a revisarte, pero cuando hay una cuestión emocional nadie corre hacia el psicólogo, ¿no? Y eso pues no nos beneficia tanto, la verdad, ¿no? A las personas que nos dedicamos a esto, pero pues de alguna manera también es instruir a las personas y hacerles saber que pues los aspectos, que la salud lleva muchos aspectos, ¿no? No solamente la parte física, sino la parte emocional y la parte mental son muy importantes en la salud. Y sobre todo aquí en la sociedad mexicana es muy hermética con ciertos temas o ciertos, bueno, en nuestro caso Radio Pacheco, pues la onda de la marihuana, ¿no? Así es. La marihuana es un sedante, por ejemplo, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues, algunas emociones, ¿no? Que como personas de esta sociedad que no hemos sido educadas emocionalmente, pues traemos ciertos patrones que vemos. Con Parkinson, ¿no? Y lo que hacía el medicamento para controlar los temblores era endurecer sus articulaciones. Entonces el señor ya no se podía mover, ¿no? Entonces hubo que trabajar con un poco de rehabilitación ahí, ¿no? Entonces estos medicamentos que no tienen como efectos secundarios, pues me parecen como una buena alternativa, porque así como el biomagnetismo, pues no hacemos otro daño al cuerpo, ¿no? O sea, intentamos mejorar al paciente, que eso debería de ser lo principal y lo primordial. Eso es muy interesante porque el cannabis no es un medicamento, bueno, a menos de que quien lo quiera transformar en medicamento, pero bueno, nosotros por ejemplo el CBD lo manejamos de forma natural en aceite de coco o en aceite de cáñamo y bueno, no es un medicamento. Y el biomagnetismo tampoco es un área de la medicina, ¿no? Como tal. Así es. Entonces es algo muy natural y es algo que nosotros mismos podemos aprender y que podemos ayudar a sanar sin todos estos protocolos de ir al seguro social o todas estas tonterías, ¿no? Sí, que te decía que al final terminan perjudicando al paciente en vez de ayudarlo, ¿no? O sea, en este caso que yo te comento, pues la verdad es que yo veía que la verdad el medicamento le estaba haciendo peor al señor que lo que le beneficiaba. Sí, porque ya también tiene que ver una onda emocional, ¿no? Que el señor se sienta rígido y que no se pueda mover. Así y que es. Estar tomando drogas que lo hacen sentir peor, pues no está... Y que tenía que ver, fíjate que ahorita que tocas ese tema, tenía que ver mucho con la vida que él llevaba, ¿no? O sea, eso es lo que nos ha ayudado a nosotros mucho porque... O sea, el ser psicólogos nos ha dado otra puerta, ¿no? Para poder tratar a las personas. Entonces, cuando nosotros tomamos a un paciente, pues no solamente vemos la parte física, sino tratamos de involucrarnos hasta donde el paciente nos deje con el entorno que él vive, porque el entorno dice mucho de la enfermedad que él tiene, así como tú le mencionabas, ¿no? Y pues en realidad eso es lo que las personas no tenemos en cuenta, ¿no? En realidad hay muchos aspectos que hoy en la sociedad mexicana se consideran como muy normales y que ya viéndolos desde afuera pues no lo son tanto, ¿no? Y esos padecimientos, como tú dices al principio, pues la sociedad mexicana lo que más padece, por decirlo, es estrés, ¿no? Y el estrés, digamos que hace trabajar al páncreas, ¿no? Al páncreas generando insulina y el hígado termina perdiendo la carrera después, ¿no? De como Sí, metabolizar esa insulina.
y entonces termina provocando lo que hoy conocemos como diabetes, que La México primer es causa de muerte así en es, México. Así es, sí, México es uno de los pioneros, por decirlo así, lamentablemente, ¿no? Qué En horror. diabetes. Entonces, pues si vemos un poquito más a fondo, ¿no? Pues no solamente es la diabetes, o sea, nosotros estamos atacando el padecimiento hasta la diabetes. Pero la idea que se formó. Así es, pero si la persona tuviera en cuenta que esa diabetes no se le generó de hoy a mañana, ¿no? A veces las personas dicen, es que con un susto le dio diabetes. Sí. No, la diabetes se lleva generando mucho tiempo, o sea, se lleva gestando ya bastante tiempo y solamente busca Detonante. un agente detonante para pues, poder involucrar a la persona ya como tal en el padecimiento, ¿no? Entonces, pues te decía, la cuestión del biomagnetismo es muy amplia, ¿no? Muy amplia porque, como te decía, es holística, ¿no? Para las personas que no saben, holístico viene del griego holos, que significa el todo. Entonces, al decir que el biomagnetismo es una terapia holística, hablamos de que no solamente trabajamos física, sino trabajamos mental, emocional, ¿no? Y ya metiéndonos a un rollo más profundo, ¿no? Hasta espiritualmente trabajamos con los imanes. Entonces, es muy amplio el tema, en realidad. Pero el aspecto básico, como lo dijimos, ese es el aspecto básico. Platícanos acerca del escaneo que se le hace a las personas con el biomagnetismo. Se me hace muy interesante esta parte del biomagnetismo, de cómo se diagnostica al paciente o cómo es esta actividad. Mira, en la cuestión en la cuestión del diagnóstico, intentamos no dar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque la mente de la persona es muy poderosa, entonces a las personas cuando tú les dices tiene diabetes, entonces la persona se programa para tener diabetes, entonces termina dándole diabetes. Entonces yo en mi experiencia como biomagnetista prefiero no diagnosticar y no decir tiene esto, tiene el otro, ¿no? Okay. Aparte de que pues siendo bien honesto, pues yo no soy médico, ¿no? Entonces es una parte que yo podría decir en la que yo me quedo corto, ¿no? Sin embargo, como tú bien decías, la parte fuerte es el rastreo, ¿no? Que el rastreo es el que nos permite a nosotros saber en dónde tengo yo que colocar los imanes y para qué razón, ¿no? El rastreo se hace a través de las piernas, como yo te decía. Lo chistoso de esto, o lo padre, o lo que impresiona a la gente del rastreo es que cuando nosotros preguntamos al cuerpo, ¿no? Hay muchas formas en las que yo te podría explicar cómo es que nosotros le preguntamos al cuerpo, pero te voy a explicar, digamos, que la básica, la superficial, por decirlo así, ¿no? Las personas tenemos diferentes niveles de conciencia, por decirlo así, ¿no? Distribuciones más, distribuciones menos, ¿no? Pero yo voy a hacer una sencilla. El consciente, el preconsciente y el inconsciente, por decirlo así, ¿no? El consciente, pues, es en el estado en el que todos nos manejamos, ¿no? En el que tú y yo estamos platicando. Así es, correcto, ¿no? El preconsciente, por decirlo así, es donde se guarda información que no necesitas en este momento, pero que si vas a ocupar, la evocas en ese momento, ¿no? Te lo estoy describiendo como rápidamente porque este tema es también muy amplio, ¿no? Y el inconsciente, en el inconsciente está todo lo que te puedas imaginar de las personas, ¿no? Se dice que el inconsciente tiene la capacidad de registrar todo a tu alrededor, ¿no? O sea, digo, para las personas que sufren por amor, ¿no? El enamoramiento se da a través del inconsciente, ¿no? O sea, buscamos aquellas personas que compaginan con nuestros propios demonios para poderlos alimentar. Entonces, con el inconsciente, ¿no? Precisamente es algo que no te das cuenta conscientemente, pero ahí está y te sigue funcionando, ¿no? A veces las personas dicen, ¿por qué siempre me tocan infieles? Bueno, no es que te toquen, siempre, pues esa es tu línea, ese es en el canal en el que tú te relacionas, ¿no? Entonces, en el inconsciente está guardada toda la información de la persona, entonces nosotros hacemos preguntas a ese inconsciente. Hay una manera en la que nos responde ese inconsciente, la respuesta es binaria, eso quiere decir que solamente hay dos respuestas, que es sí y que es no. Entonces nosotros a través de preguntarle al cuerpo, la técnica consiste en separar las piernas únicamente, volverlas a juntar y buscar un cambio. Ese cambio normalmente es un acortamiento de una extremidad, en este caso, como te decía, es una pierna, pero se puede hacer con los brazos, se puede hacer con los pulgares. Okay. Y básicamente ese es el rastreo. Yo me baso, digamos, en un manual en donde ya están distribuidos ciertos pares que funcionan para ciertas cosas en específico, ¿no? Como
virus, hongos, parásitos, para enfermedad o para cuestiones, disfunciones de las glándulas, lugares en donde hay reservorios de virus, bacterias, hongos o parásitos, ¿no? Entonces yo me baso en ese manual y a través del rastreo es como yo determino en dónde hay que colocar los imanes. Entonces digo, eso es lo que nos dedicamos a enseñar y esa es la forma en la que desarrollamos la terapia. ¿Y cómo se colocan los imanes, por ejemplo? Como te decía al principio, solamente los colocamos sobre el cuerpo. Trabajamos con ambos polos, ¿no? Claro. La terapia, el biomagnetismo como tal, es la ciencia de aplicar magnetos a cuerpos, ¿no? O a vida, por decirlo A vida, así, ¿no? Bio y magneto. Así es. Los magnetos aplicados a la vida. Y dentro del biomagnetismo existen ciertas ramas, ¿no? Digamos que una es la magnetoterapia y la magnetoterapia solamente funciona para eliminar síntomas, ¿no? O sea, te duele ahí, ponte un imán, se te inflamó, ponte un imán, ¿no? Te está saliendo pus, ponte un imán, ¿no? Ya con sus, digo, ya es muy específico, ¿no? Ya tendría que explicarte como todo a fondo, pero te lo explico como así a grandes rasgos. La otra parte, digamos que, bueno, te lo explico así porque mi curso se divide así, ¿no? La primera parte es magnetoterapia. La siguiente parte es el par biomagnético, que el par biomagnético es una técnica que digo graciosamente porque cuando yo les platico a las personas que la descubrió un médico mexicano, pues no se la creen, ¿no? El mexicano tiende a ser muy malinchista, ¿no? Y solo aceptamos aquello que viene del otro lado del mundo o de arriba, ¿no? Y es una persona muy reconocida en el mundo entero. Así es, fíjate que una parte de la historia del Dr. Goiz es que pues existen ciertos intereses en el mundo de la medicina, ¿no? Por los fármacos, es un negocio, ¿no? Existen monopolios. Entonces, bueno, obviamente a la industria farmacéutica no le convenía a un señor que decía que curaba con imancitos, ¿verdad? Entonces, pues mucho tiempo el Dr. Goiz estuvo fuera de México porque la terapia no era aceptada aquí y se fue, si no mal recuerdo, al Ecuador, y en el Ecuador enseñó a las personas, a los indígenas a tratarse con el biomagnetismo, a las personas que no tenían acceso, digamos, a un servicio de salud. Él les enseñó la técnica y a través de eso, pues las personas eso es lo que tomaron como su medicina, digamos que de cabecera, ¿no? Entonces, en realidad la técnica la descubrió un médico mexicano, que es el doctor Isaac Goiz Durán. Como te decía, es el par biomagnético y digamos que la ciencia detrás del par biomagnético es usar ambos polos, o sea, no solamente usamos uno, sino usamos ambos polos. Lo que intentamos es, obedece a las leyes de la despolarización. Con hablarte de despolarización, el cuerpo maneja una escala de pH, ¿no? Que sería la neutralidad, si no mal recuerdo, es del 6.3 al 7.5, me parece, que es la neutralidad que se solicita, ¿no? Sí. En esa medida tu cuerpo funciona normal. Cuando el cuerpo va hacia la acidez o hacia la alcalinidad es cuando existe una patología. Entonces lo que hacen los imanes es despolarizar porque el polo negativo alcaliniza y el polo positivo acidifica. Entonces, a grandes rasgos es como funciona el biomagnetismo. Cuando hay un órgano alcalino, colocamos un polo positivo para acidificar, ¿no? Y regresar un poco como a la neutralidad y a la contraria igual, ¿no? Entonces, te decía, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Pero te explico así como a grandes rasgos de lo que se trata. Eso estuvo muy interesante porque, paréntesis, dices que se lo puedes aplicar a esa aplicación a seres vivos, se le puede aplicar a una planta, a la marihuana. Así es, fíjate que, bueno, como para darles un poquito a conocer más de mí, yo tengo un hobby que es el bonsai, ¿no? Entonces, tengo mi casa, tu casa parece una selva, ¿no? Wow. Entonces tengo muchos árboles. Entonces cuando veo que ahí uno anda como medio flaqueando, pues utilizo mis imanes para colocárselos. Justo ahorita que mencionabas esto, mi novia tiene un perrito, ¿no? Y este perrito, pues le descubrieron un tumor en su pene.
Y la verdad es que no lo queremos medicar, ¿no? Bueno, la noción que ella tenía era Claro. no medicarlo. Sí. Entonces empezamos a aplicar los imanes y fíjate que sí hemos visto resultados, ¿no? Obviamente como es una cuestión que ya lleva mucho tiempo, pues no la podemos quitar así de golpe, ¿verdad? Pero poquito a poquito hemos visto avance. Entonces, pues sí, a plantas, a animales, a tu propio cultivo, ¿no? O sea, si ves que de repente se te hacen las hojas amarillitas, pues colócale ahí uno imancito para que... Las plagas también. Así es, están para ahí las bien plagas. Tendidas. Sí, sí. Sorprendente, qué buena onda que tenemos una terapia que también sirve para otros seres vivos. Sí, como te decía, pues biomagnetismo habla de vida, ¿no? Entonces, Ujú. a lo que se te ocurra, o sea, lo que se te ocurra, te comparto que cuando yo estaba tomando el curso, tenía una compañera que, iba en su carro, bueno, es una anécdota que ella me contó, iba en su carro manejando y de repente un pajarito se estrelló en su parabrisas, ¿no? Entonces ella dijo, pues ya lo maté, ¿no? Pero entonces cuando ya se iba, vio que se movió el pajarito, entonces ella lo recogió y en aquel entonces estábamos aprendiendo, pues, el uso de los imanes, ¿no? Entonces lo metió en una cajita, le puso los imanes encima y así lo dejó. Y al otro día, al día siguiente, destapó la cajita y entonces para agarrar al pajarito pues fue el rollo, porque pues el pajarito ya estaba bien y andaba revoloteando por todos lados. Entonces, pues sí, o sea, historias así hay muchas, ¿no? De que se le puede aplicar a lo que se te ocurra, ¿no? Ujú. Siempre y cuando esté vivo, ¿no? Se puede aplicar. Aunque no aplica para resurrección, No acaban de aplica para escucharlo, amigos. resurrección. Por favor, no lo intenten en casa. No aplica para resurrección, sí, no. ¿Alguna contraindicación de los biomagnetismo? Sí, mira, el biomagnetismo, como te decía al principio, lo que hace es ayudar al cuerpo a que haga su trabajo. Entonces el cuerpo tiene ciertos mecanismos, ¿no? Tiene ciertos mecanismos para regularse. Para adelantarte uno, vamos a decir que a veces la diarrea es un mecanismo que tiene el cuerpo para De defensa, limpiarse, ¿no? El claro. cuerpo absorbe las reservas de agua y las canaliza todas por el tubo digestivo para poder limpiarlo, ¿no? Cuando algo te cayó mal o así, ¿no? Entonces, lo que hace el cuerpo es facilitar esos mecanismos, ¿no? Entonces, sí hay ciertas contraindicaciones, por ejemplo, para las personas que están tomando quimioterapia, sí hay una contraindicación. A nosotros se nos dice, o cuando en la formación como biomagnetistas se nos dice que no podemos aplicar a las personas con quimioterapia. ¿Por qué? Porque la quimioterapia debilita el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy posible que la crisis que le provoquen los imanes pues sea tan fuerte para su cuerpo que en vez de ayudarle le terminamos haciendo un mal, ¿no? Entonces claro que existen ciertas ¿cómo te diré? Ciertas flexibilidades, ¿no? Se dice que el cuerpo es muy sabio y si tú le preguntas al cuerpo y el cuerpo dice que tú le puedes aplicar imanes, se los puedes aplicar. Sin embargo, pues también es un candado para nosotros los biomagnetistas porque, he escuchado de personas que han llegado a fallecer después de una terapia de biomagnetismo y entonces explícale al MP que se murió porque le colocaste unos imanes, ¿no? Entonces, pues es un candado, digamos que es una protección para nosotros el no poder aplicar a personas con quimioterapia. También para personas con marcapasos, con dispositivos en el corazón, pues no es posible aplicarles el biomagnetismo porque pues les descomponemos el aparato y pues les descomponemos la vida, claro. ¿no? En personas con embarazo, tampoco podemos colocar solamente en el área del vientre. Se puede colocar en el resto del cuerpo. En el cuerpo. resto del cuerpo podemos colocar, no. pero en el vientre no podemos. ¿Afectan al bebé? Sí, podríamos provocar un aborto. De hecho, dentro de los. La verdad no tengo idea de por qué, pero dentro de los manuales que existen, que te facilitan el biomagnetismo, hay algunos pares que sirven para el aborto. Entonces, en realidad no trabajamos con las personas con imanes cuando están embarazadas. También cuando hay periodo menstrual, porque lo que hacen los imanes es dilatar los vasos, entonces podemos provocar una hemorragia. Entonces la indicación es la misma que con las embarazadas, en todo el cuerpo podemos colocar, excepto en el área del vientre, para no provocarle una hemorragia a las personas. De ahí en fuera, con anemia severa, ya se me olvidará ese, ¿no? Con anemia severa tampoco podemos colocar imanes, pero de ahí en fuera, me parece que no hay otra contraindicación. O sea, es limpia la terapia, ¿no? Es no invasiva, como te decía al principio, no introducimos nada al cuerpo, todo es por encima.
Pero entonces, si la persona está desgastada o cansada para resistir la terapia, entonces una persona que está en un estado, pues ya, que los mandan a morir a su casa, ahí ya tampoco aplica el biomagnetismo o se analizaría ahí si sí o si no. Sí, siempre y cuando el familiar esté de acuerdo, Claro. ¿no? Porque sí, parte de esto es que, como yo te decía, el cuerpo, cuando nosotros preguntamos al cuerpo, lo que buscamos es la salud del paciente. Entonces, con salud, digamos que ese es el problema, ¿no? De la sociedad mexicana, la visión de la salud, ¿no? Porque para nosotros la salud es que se te quite el dolor, ¿no? Y en realidad pues eso no representa la salud, ¿no? O sea, no sé, duele la cabeza y los dolores pues son una alarma del cuerpo que te está avisando que algo no está funcionando. Claro. Y lo primero que hacemos es correr y comprar una aspirina para que se me quite el dolor de cabeza cuando eso está funcionando porque algo no está funcionando, ¿no? Entonces, muchas veces la salud del paciente pues es a través de que fallezca, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí se podría aplicar, yo te podría decir de personas y en mi propia experiencia de personas que pues, la forma de sanarse pues es a través de fallecer, ¿no? Entonces, a veces los imanes facilitan eso. Así es. Ese paso. Así es, y digo, es una cuestión fuerte, por decirlo así, es ¿no? muy fuerte. Pero como te decía al principio, tenemos una visión muy extraña de la salud, ¿no? A veces para las personas la salud es tenerlo entubado durante unos 6, 7 meses, ¿no? Pensando que así está saludable, cuando pues muchas veces el paciente lo único que quiere pues es pues, ya irse, ¿no? Entonces, sí, los imanes sí te podrían ayudar a eso, pero como es una cuestión delicada, uh-huh, sí habría que tener ciertas precauciones, sí. Ok, los imanes, ¿qué características tienes? ¿Es un imán de algún tipo, un material especial que estén hechos o qué es? Es un imán común. Yo te podría decir que mis compañeros a veces, mi maestro decía, ¿no? Váyanse a las chácharas y busquen, ¿no? Uh-huh. Que los imanes de bocina funcionan. Lo único que necesitamos diferenciar es el polo, ¿no? El positivo y el negativo. Es lo único que necesitamos, pero en realidad cualquier imán te sirve. La potencia de los imanes se mide en Gauss, esa es la medida, ¿no? Entonces lo único que necesitamos para trabajar con una vida es que el imán supere los 1000 Gauss. Ajá. A partir de ahí el imán es funcional para poder trabajar con las personas y existen dos tipos de materiales que se usan dentro del biomagnetismo. Uno es el de ferrita, que es muy económico, pero dura muy poco. La potencia que tiene el imán dura aproximadamente unos 6 meses si los cuidas bien. Y se acaba. O empieza a perder potencia, porque no se acaba, pero sí pierde la potencia. Y existe otro material que es neodimio, que a partir de que la terapia empezó a tener auge, pues se volvieron muy caros, porque en realidad no lo era, ¿no? Te estoy hablando que los de ferrita andan por, no sé, los 30, 40 pesos. Uh-huh. Y los de neodimio han de andar como los 200, 250, por ahí así, ¿no? Pero son más efectivos, más. Sí. La verdad es que yo siempre con las personas que trabajo, siempre recomiendo que mejor hagan la inversión de golpe. Uh-huh. O si no, las personas que no tienen la posibilidad, pues compran los de ferrita y poco a poco le van juntando para los demás, los de mayor calidad, ¿no? Pero en sí, si tú te encuentras uno de bocina, te puede funcionar. Ok, pero entonces ahorita por lo que me platicas estoy entendiendo, si yo soy paciente, voy contigo, me ayudas con las terapias, pero también me enseñas a que yo use el par biomagnético o bueno, los imanes. Así es, de hecho, te comentaba al principio que como no es una terapia muy conocida, a veces las personas pues se muestran escépticas, ¿no? Muchas veces es lamentable porque las personas hasta que ya buscaron todos los remedios posibles, pues acuden a una terapia alternativa. No digo que esté mal, pero no deberíamos de llegar a ese grado. Así es, me pasó a mí personalmente y hasta que lo vi fue así de wow, o sea, ¿qué onda con el biomagnetismo? O sea, es una terapia muy efectiva. Bueno, en la experiencia que yo tengo, vi una mejora que ni con ningún medicamento, ni con médicos, ni con nada. Y una sola terapia de biomagnetismo mejoró mucho la situación. Y también es una onda de seguimiento.
Así es, muy, muy importante eso que comentas, ¿no? Porque como te decía al principio, lo único que buscamos es que se quite el dolor, ¿no? Entonces muchas veces las personas van a una primera terapia y se elimina el síntoma. Esto depende mucho de las personas, ¿no? Como tal, pues cada persona es un mundo y hay personas que en una sola terapia pueden resolver su problema, pero hay otras tantas que necesitan un tratamiento. Pero cuando la persona llega a sentirse bien, pues ya no regresa al consultorio, ¿no? Entonces, inevitablemente ese padecimiento va a volver a aparecer y va a volver a regresar al consultorio, quizá, ¿no? Yo preferiría que de una sola exhibición, ¿no? Se pudieran curar y que a lo mejor ya no tuvieran que regresar, ¿no? Pero pues lamentablemente la visión que tenemos de la salud, como te repito, pues es esta, ¿no? Entonces, sí, en realidad las personas ya no llevan a cabo el tratamiento como debería de ser. ¿Y en la experiencia que tienes con las personas que les has enseñado, les ha ido bien? ¿Cómo les ha ido? Sí, mira, te comentaba al principio que la mayoría de las personas con las que he trabajado son personas que se dedican a esto, o sea, son personas que ya saben, por ejemplo, acupuntura o que ya saben masajes y que llegan al biomagnetismo buscando otra alternativa, ¿no? O sea, como ser multidisciplinarios, por así decirlo, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que yo he enseñado se dedican a aplicar el biomagnetismo como tal. Unas tantas en su casa, unas tantas montaron su propio consultorio, pero sí, te podría decir que el 70% de las personas que trabajaron conmigo se dedican al biomagnetismo de lleno. Entonces, pues es muy fácil, ¿no? Como te decía, lo que enseñamos en el curso, pues es la parte teórica, ¿no? Pero le damos mucho más peso a la parte práctica, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Entonces, yo siempre busco, por ejemplo, en mi curso de biomagnetismo, dar una parte teórica. Normalmente el curso dura de 2 a 3 horas. El más corto es de 2 horas. 1 hora doy la parte de la teoría y la siguiente hora yo la facilito para que las personas practiquen. Así como también les doy la apertura a que lleven gente, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes un familiar que está enfermo, pues tráetelo para que practiques tú con él y pues aparte le ayudemos al paciente, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos ahí atrás de ellos revisando cada movimiento que hacen, pues porque tampoco no se trata de que les tenemos mucha confianza, pero pues también entendemos que trabajar con una vida pues no es una cosa sencilla, que se debe tomar a la ligera, así es. Pues está bien ahí el seguimiento y me ha tocado estar con terapia con la persona que en los imanes y llegan estudiantes y les enseñan, ¿no? Así y es. yo como paciente, en lugar de sacarme de onda, digo, pues está muy chido que más jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes, había de todo, estén aprendiendo y pues si mi cuerpo insano les sirve de algo, pues aquí está para servirle a usted y a Dios. Ok, pues tú nada más cuando me digas hasta, no sé, también a tus radioescuchas, ¿no? Les podremos regalar una terapia, ¿no? Si les interesa, para que prueben, ¿no? La verdad es que como decías al principio, ¿no? La mayoría de las personas o el público que se interesa en estas terapias, pues son personas adultas, ¿no? No digo que esté mal, sin embargo, pues sí nos gustaría causar un impacto mayor, ¿no? Entonces sí nos gustaría tener un público joven, ¿no? Que desde temprana edad empiece a conocer lo que implica su salud, ¿no? Y las alternativas que tiene como para llevarla, por decirlo así, a buen puerto, ¿no? Entonces, pues sí, cuando tú quieras, soy yo encantadísimo. Pues vamos a aprovechar que nos están viendo y pues bueno, lanzamos la convocatoria para cualquier persona. Nuestros teléfonos son 87 88 15 18 y 87 88 15 19. También está la página www.clubcannabicosochipili.org y bueno, nuestras oficinas están al pendiente de 11 de la mañana a 8 de la noche. Nos pueden llamar y pueden aquí preguntar por la terapia de biomagnetismo y pues nos comunicamos contigo, Hugo. Muchas gracias y pues vamos a darle. Igual lo hacemos en un mesecito, podríamos reunirnos aquí. Igual si tú me lo permites, Champis, yo podríamos igual ofrecer un curso, ¿no? Si le interesa a la gente. Obviamente, pues sí necesitamos que haya audiencia, ¿no? Por decirlo así, o demanda. Pero si a las personas les interesa, pues con todo gusto pues, podemos venir aquí a las instalaciones a facilitarles el curso. Que te decía, lo que me interesa pues es que la gente conozca de esta terapia, no para hacerme rico, sino para que la gente haga conciencia en su cuestión en la salud, ¿no? O sea, que no solamente implica el tomar pastillas, que hay otras alternativas. Excelente, pues igual aquí aprovechamos para esa información. La invitación. Y pues, hay que aprovechar y pues quien tenga duda por el taller o quien quiera aprender acerca del biomagnetismo,
que nos escriba. Ahí también están las redes de Facebook, de Instagram, de Twitter. Y pues ahí estamos bien al pendientes. Escríbanos, estamos interesados en el taller o en la terapia de biomagnetismo y aquí lo vamos a organizar. Excelente, en la Casa de la Marihuana. Estamos en Avenida Benjamín Franklin 233, en el 5º piso de la colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México. Pues bueno, hay que cerrar este tema por el día de hoy. Se vienen muchos temas también próximamente. Ajá, por acá estamos viendo a alguien que estamos convenciendo también de estar en esta mesa. No, pues muchas gracias por la invitación, Champis. Qué bueno que tienes un espacio abierto a este tipo de cuestiones, ¿no? Porque en realidad es muy pocas personas las que se atreven a dar espacio a este tipo de terapias. Y pues invitar a la gente, ¿no? Que conozca, si no es aprender, si no es, pues por lo menos lean de qué se trata. Pues échenle tantita lectura, ¿no? Para que vayan conociendo de más alternativas que tienen, ¿no? Entonces, pues la invitación ya está, ¿no? Si les interesa, pues aquí estamos listos para poder empezar curso, o la gente que quiera probar la terapia, pues adelante, ¿no? Ok, pues aquí vamos a estar muy atentos. Muchas gracias por haber sintonizado Cósmico. Bueno, Betito, hay que despedirnos. Productor. Pues escríbanos, chequen la página de Fundación Ananda también. Ahí tenemos cosas traducidas de medicina cannabinoide. Chequen la programación. Hoy toca la Orden del Metal a las 8 p.m. Nuevo nombre. Nuevo nombre, acá a mover la mata. Y el sábado vamos a ir a la marcha. Banda, nos vemos en la marcha, sí es cierto, Betito. Nos vemos a las 3 de la tarde. A las 4 en la Alameda. No es a las 3, avanzamos a las 4:30. No a las 4:20, perdón. Bueno, según yo, la cita es para darnos las 3. A las 4:20. A las 4:20 comienza la marcha. Siempre hay una introducción. Siempre estamos muy pachecos en la marcha. Así que... Entonces, de 3 a 4:20, pachequiza en Alameda Central, y 4:20 comienza la marcha. Así que, pues bueno, muchas gracias. Nos vemos en la Alameda Central de la Ciudad de México. Hasta pronto, mis queridos amigos. Bye.